Quisiera yo darle las gracias al doctor Corona Montes, al doctor Quintero y, claro, al Congreso por haberme invitado el día de hoy. Una vez que coloquen mi presentación en pantalla, iniciaré mi presentación. Los temas que trataré hoy son dos y ambos son bastante amplios, así de que será bastante rápida mi presentación, seré breve. Vamos a hablar acerca del tamizado PSA para cáncer prostático y también el manejo quirúrgico de ese cáncer prostático. Iniciemos. El cáncer prostático es la segunda causa de muerte entre hombres por cáncer. En 2017 hubo 164.690 casos, muertes 29.430. El riesgo en Estados Unidos son 3% de muertes y 17% de diagnóstico. Y se dice que cada 2 minutos un estadounidense al que se le diagnostica con cáncer de próstata muere. En mayo 2012, el USP-STF, un grupo de trabajo designado por el gobierno para revisar técnicas de tamizado en Estados Unidos, y acordaron un grado D, es decir, que se desalentaba utilizar este servicio en Estados Unidos, el tamizado de cáncer de próstata. Ahora, esto es significativo porque la recomendación de USPTFA lo siguen muchas de las grandes sociedades médicas de Estados Unidos, particularmente el Colegio Estadounidense de Médicos, que es la sociedad principal de medicina interna. Entonces, nosotros hemos visto los referidos como resultado de las recomendaciones. Ahora, la controversia detrás del tamizado PSA para cáncer de próstata es que sabemos que es el tumor sólido principal que causa muerte por cáncer en Estados Unidos. La población masculina en Estados Unidos está envejeciendo. Hay cambios importantes que se han observado desde que se introdujo la del tamizado PSA. Sin embargo, hay bastantes estudios aleatorizados controlados y pensamos que hay un riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento de estos cánceres que significa importantes costos económicos y humanos. Lo que ha ocurrido con el cáncer prostático al paso de tiempo es que el pico ocurre cuando en la curva superior es cuando se inició el tamizado de cáncer de próstata y sin embargo ha habido una caída lenta en la mortalidad de cáncer y ha habido una caída de 49% desde el inicio del tamizado PSA para cáncer prostático. Nuevamente en Estados Unidos, nuestros hombres están envejeciendo, quizás como resultado de la medicina moderna. Entonces, estos hombres van a ser los que tengan riesgo de contraer cáncer prostático. Pero nuevamente, en la era de cáncer prostático hemos visto una caída lenta en las muertes por este cáncer y tenemos que preguntarnos por qué estamos mejorando los resultados de este cáncer. Y lo primero en lo que me voy a enfocar va a ser el tamizado. Tenemos una detección precoz, estamos viendo más pacientes con menor riesgo a los que podemos curar. Y además tenemos mejores técnicas de biopsias. Esta es la lámina que le gusta mostrar a la sociedad. 100 hombres a los que se les ha tamizado por cáncer prostático, pero abajo solamente vemos cáncer prostático. Se sugiere cáncer cuando no se pasa por alto este cáncer prostático en 2 de estos casos, y en solamente 3 de estos hombres vamos a encontrar casos de cáncer prostático de significado clínico. Esto también es un hecho que se observa en este estudio de Dell Access que se publicó en 2005. Los pacientes a los que se benefician con el tratamiento de cáncer prostático son apenas esta pequeña área en medio, esa pequeña proporción que se benefician del tratamiento, mientras que hasta abajo podemos observar hombres que están muriendo de cáncer prostático a pesar del tratamiento de curación, y arriba la historia natural del cáncer prostático. Estos son hombres a los que nunca se trata, a los que nunca van a morir y los que nunca van a morir de este cáncer. Ahora, la recomendación de la USP-STF se basó en 2 estudios aleatorizados. Uno fue el RSPC,
que combinó diferentes sitios en Europa que aparecen aquí, y arriba fue un estudio en Estados Unidos, el PLCO, y voy a explicarles ambos. Ahora, el estudio ERSPC se publicaron en el mismo año 2009, en el mismo artículo de New England Journal of Medicine. Entonces, el estudio ERSPC mostró una reducción de mortalidad de 20% y 25% de reducción de enfermedad metastática. Sin embargo, el estudio apenas tuvo una duración de 8 años y les voy a mostrar cuál es el problema. Este fue el artículo que se publicó allá en 2009. Nuevamente un seguimiento a 8 años y nuevamente en rojo señalé el número de tamizados y el número que necesitaron tratamiento. Entonces, el número fue demasiado alto como para impedir apenas una muerte. Entonces, por eso hicieron la recomendación de D en lo que se refiere al tamizado por cáncer prostático. Pero como todos sabemos, el cáncer prostático tiene una curva de sobrevida muy larga. Entonces, un seguimiento de 8 años no bastó para ver el verdadero impacto de este tamizado en esta prueba europea. Entonces, en 2010 se extrapolaron todos los datos de este estudio a 9, 10 y 12 años. Y ustedes pueden observar cómo las curvas apenas empezaron a separarse a los 8 años y la separación continuó hasta el punto de los 12 años. Y este número que había que tamizar y que había que tratar disminuyeron a niveles más aceptables. Y cierto, la RSPC tuvo un análisis de seguimiento de su información en 2012. Esto fue un seguimiento a 11 años y ahora se podía ver el beneficio de que las curvas empezaban a separarse, y ahora el número de que había que tamizar a 1000 y el número a que había que tratar disminuyó a 37. Nuevamente, estas cifras estaban disminuyendo a lo que hizo alusión Stacy en 2010. Ahora, hay algunas consideraciones especiales en el estudio ERSPC. Nuevamente, estos fueron diferentes lugares diferentes, entonces se siguieron varios protocolos de tamizado. Y apenas la reducción de 20% apenas se ve en el grupo medular, y me voy a enfocar en uno de estos lugares, que es el estudio que se realizó en Suecia, que se consideró uno de los sitios más puros en su técnica de tamizado. Y los resultados de ellos fueron maravillosos en comparación con los otros sitios, y les voy a explicar por qué. Veamos el estudio PLCO que se realizó en Estados Unidos. La curva del lado izquierdo estudia el diagnóstico de nuevos pacientes con cáncer prostático, comparando el grupo de tamizado y el de control. Y en el grupo de tamizado vimos más, pero la curva de sobrevida en comparación con el estudio europeo no se observa aquí separación, por tanto se considera un estudio negativo, y ellos de hecho reportaron su información 15 años después. Esto fue en 2017 y aún así no estamos viendo el beneficio del tamizado PSA. Entonces surgió la pregunta, ¿por qué resultó este estudio negativo mientras que el europeo se consideró positivo? Y nuevamente, esto es uno de los estudios que los que aludió la Asociación Estadounidense cuando hizo sus recomendaciones. Uno de los problemas con el estudio PLCO, que fue enorme, es que hubo una contaminación significativa en el grupo de control. Ahora recuerden, estos pacientes, la mitad de estos pacientes tuvieron una PSA durante la aleatorización del estudio, y menos de la mitad de ellos tuvieron una aleatorización PSA, y esto fue una contaminación del grupo, y entonces vieron que el riesgo de cáncer prostático disminuyó 25% que entre los pacientes que tenían más de 2 PSAs. Y esto es mucho más de lo que demostró el estudio ERSPC. Ahora, esto fue parte del estudio europeo. Este es uno de los sitios en Europa. Muy poca contaminación. Se consideró que fue uno de los mejores lugares de estudio de este estudio. Pueden ver donde las curvas se dividen en el punto de 8 o 9 años, 44% de reducción en cáncer, pacientes para tratamiento, 212, y fueron las cifras igual de bajas que en programas de tamizado para tratamiento de cáncer mamario. ¿Por qué hubo estas diferencias entre el segmento sueco del estudio estadounidense y el PLCO en Estados Unidos? Bueno, el ensayo en Suecia tuvo un seguimiento mucho mayor.
y estudiaron a pacientes más jóvenes de edad media de 56 años. Estos son los hombres que se van a beneficiar con el tamizaje. Ellos tienen menos tasas de contaminación y se realizaron biopsias con un PSA mucho más bajo que entre los pacientes de otros estudios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que apoyan el tamizaje PSA? Nuevamente, 49% de caída en muertes durante la era de tamizaje PSA en Estados Unidos. Cuando vemos todos los cánceres en el transcurso de la década de 2001 a 2011, el cáncer prostático está en la parte inferior de la curva. Significa que tiene mayor porcentaje de caída en mortalidad de cualquier carcinoma en el transcurso de esa década. Y esto también incluye otros tipos de carcinoma. Y esto es un dato bastante significativo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, en 1983, 3 tamizajes PSA. Muchos de estos pacientes no tenían enfermedad local, sino más regional y distante, mientras que inmediatamente después del tamizaje PSA empezamos a ver un cambio en el riesgo real de los pacientes que tienen 9 cáncer. Enfermedad localizada, 68%, 91% en aquellos pacientes que tenían metástasis óseas, 21%, 1 de cada 5 pacientes antes del tamizaje APE o PSA y solamente 29 después de este tamizaje. Cuando vemos las etapas en la parte inferior de la curva, estamos viendo cuando se inició el tamizaje APE, podemos ver más enfermedad T2, T3, mientras que cambió la proporción en la parte superior durante el tamizaje APE y vemos a más pacientes con enfermedad menos palpable con un APE el más elevado. Y entonces aquí también la clasificación GLISI. Entonces, antes de tamizaje en verde, posterior a tamizaje en amarillo. Estamos viendo grados superiores de cánceres más agresivos en la era previa al tamizaje. Entonces, estos hombres se pueden curar gracias a que los detectamos con enfermedad de menor riesgo. Esta es la estratificación de riesgo de anterior a APE hasta post-APE. Del lado derecho vemos menos enfermedad avanzada y una enfermedad más curable de riesgo inferior. Esto significa que estamos viendo menos hombres que se presentan con enfermedad metastásica y como ustedes saben, una vez que se presentan con enfermedad metastásica ya no se pueden curar. Entonces no hay nada que podamos hacer por estos hombres que no sea algún tratamiento más mórbido o tratamiento hormonal. Esta es una perspectiva que se publicó en el New England Journal of Medicine, que estudió la enfermedad metastásica, su primera presentación pre y post APE, comparándolo con el cáncer mamario, concibiendo la mamografía, el tamizaje con mamografía en Estados Unidos, y podemos ver que las líneas empiezan a converger después de que se introdujo el tamizaje APE en Estados Unidos. Entonces estamos observando la presentación con enfermedad metastásica en una incidencia mucho inferior y esto es inferior a lo que estamos viendo con cáncer mamario, en donde no se ha cuestionado el tamizaje. Entonces, ¿qué podemos ver acerca del impacto de las recomendaciones de la institución estadounidense? Estamos viendo una reducción de 60,000 pacientes. Y David Penson, cuando él publicó este artículo, predijo que por cada caída de casos nuevos en una cifra de 33,500 vamos a ver un incremento en muerte por cáncer prostático que equivalente a 1,240 casos por año. Poco después se publicó en 2016 un estudio que estudiaba el cáncer prostático precoz y su presentación, y en tan solo los 6 años desde que se recomendó el tamizaje APE, podemos ver una mayor incidencia de enfermedad metastásica. Si vemos la curva en la parte inferior, pueden observar que durante 2011 aumentó y estos pacientes se presentaron con enfermedad metastásica, y eso es apenas en los 6 años desde que se desalentó que los médicos de primera línea pidieran tamizaje. Bueno,
el reporte de la USPSTF no consideró la mayor utilización de vigilancia. Consideraron que la información del ERSPC era de un beneficio menor y se enfocaron más en las complicaciones de tratamiento que provienen de la cirugía y radiación con pacientes con cáncer prostático localizado. No consideraron la reducción en enfermedad metastásica clínica y el beneficio que tendrían aquellos pacientes cuando se trataban con una terapia mórbida, y no consideraron ningún otro tipo de entonces, considerando toda la información que les acabo de mostrar, sobre todo la información que presentó David Pinson y Ed Shaver desde que se desalentó el tamizaje APE en mayo de 2018, la USPSTF cambió sus recomendaciones a una C. No es perfecto, sin embargo, empiezan a volver a considerar esto, y estos están recomendando una conversación entre el médico y el paciente en lo que se refiere al tamizaje APE, que me parece es de enorme beneficio, y todavía estamos trabajando. Y esto es nada más para hombres entre 59 y 69. Entonces están ignorando parte de la población que envejece en Estados Unidos. Sin embargo, vamos por el rumbo correcto. Entonces, un abordaje racional al tamizaje APE en el 2018 tenemos que hacerlo de manera más inteligente. Tenemos que utilizar un tamizaje selectivo enfocada más a una población más joven. Tenemos que cambiar la frecuencia del tamizaje, quizás utilizar algún tipo de marcadores genómicos, personalizar la medicina y mejorar el diagnóstico en el caso de enfermedad de mayor riesgo. Es decir, y creo que esta sería la población que más se beneficiaría con esto. Tenemos que ser más selectivos, utilizar vigilancia activa y ajustar por los factores de comorbilidad y tumorales. Bueno, ¿por qué también estamos incluyendo resultados en cáncer prostáticos? Utilizamos una terapia guiada por evaluación de riesgo, en donde esto fue un artículo hito que publicó Peter Albertson en JAMA en 2005. El cáncer sin tratar 767 hombres y los estratificó por edad y por riesgo de enfermedad. Y estas curvas son muy elocuentes. Nuevamente, los jóvenes del lado izquierdo, hombres mayores del lado derecho, enfermedad de bajo riesgo hasta arriba, enfermedad de mayor riesgo hasta abajo. En rojo estamos observando mortalidad por cáncer prostático, y lo que yo derivo de esto es que los pacientes de bajo riesgo, no importa su edad, les va a ir muy bien con el cáncer prostático. El cáncer de mayor riesgo no hace una diferencia cuál sea la edad del paciente, puede matarlo. Vigilancia activa. Este es algo que estamos utilizando mucho más en Estados Unidos para el tratamiento de cáncer prostático de bajo riesgo. Sencillamente se les da seguimiento a estos pacientes y si se interviene con base en ciertos disparadores de intervención. Esto es de Mary Closley. Este es una serie de una sola institución. Esto es un metaanálisis de más de 2,000 pacientes a la fecha. En el momento de la publicación no hay muertes por cáncer prostático en este grupo de riesgo bajo. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos a estos pacientes? Y esto se publicó aquí en 2011. El tratamiento retrasado en 343 hombres con base en vigilancia inicial. Llegaron a sus disparadores, se les aplicó tratamiento y con un seguimiento de 8 años no hubo diferencia en el índice de mortalidad ni de metástasis. Entonces, la vigilancia activa es una manera aceptable e inteligente de tratar a los pacientes, particularmente en el caso de enfermedad de bajo riesgo. Mencioné anteriormente este artículo. Este es de Bill Axelson. Se publicó en 2005. La prostatectomía radical versus watchful waiting. Nuevamente le dieron seguimiento a 700 hombres aleatorizados, vieron una reducción del 44% en la mortalidad por cáncer prostático y actualizaron su información con un seguimiento a 15 años en 2011. Lo interesante es que la mayor parte del beneficio en la población que se observó representó una reducción en el grupo de riesgo alto. Sin embargo, el estudio Pivot que se acaba de publicar fue otro estudio aleatorizado que veía la prostatectomía radical y la
comparó con la observación y todos los hombres en este estudio tenían menos de 75 años. Pueden ver a quién se le autorizó. Los puntos de valoración primarios fueron la mortalidad y no vieron diferencia alguna en la reducción del riesgo de la comparación en comparación con la prostatectomía radical. Lo interesante de este estudio es que en los pacientes de bajo riesgo al parecer no hubo una diferencia, no se iban a morir de cáncer prostático. La cirugía beneficia ese paciente de riesgo intermedio que se somete a una prostatectomía radical, y aunque los hombres que tenían una enfermedad de alto riesgo tenían un pronóstico muy malo, la cirugía al parecer no causó un impacto. Entonces esto nos señaló hacia dónde teníamos que enfocar nuestros esfuerzos, y quiero señalar lo que estamos haciendo ahora en Jefferson para estos pacientes. Tenemos una clínica multidisciplinaria, hemos tamizado a nuestros pacientes, todos nuestros pacientes nuevos los tamizamos a través de esta clínica. Queríamos ver cómo nos fue con esta población de alto riesgo y lo comparamos con una base de datos. Y lo que es decir, y lo que demostramos es que en los pacientes con cáncer más avanzado, sí se les reevalúa y trata de una manera multidisciplinaria cuando los comparamos con un grupo de pacientes en una base de datos de observación. Estamos viendo mejores resultados con lo que hacemos. Pensamos que estamos haciendo lo correcto en Jefferson. Por último, mejores terapias. Quiero enfocarme en la prostatectomía robótica. La tendencia anual en Estados Unidos ha aumentado al paso de los años, y pensamos que se debe a la mayor permeación o diseminación de la prostatectomía robótica. Aquí es uno de los pioneros de la prostatectomía radical abierta. Este es un artículo de la revista Vogue, un anuncio de la revista Vogue en 2005 en relación con la cirugía robótica. Se consideró que era muy sexy en esa época. O sea, y pueden observar, o sea, esta es la revista Vogue. Esto no tiene nada que ver con la medicina, y este es un anuncio en la revista tratando de mostrar cuál es el potencial de la cirugía robótica. Algo que no les mostré del artículo que mostraba nuestros resultados con los pacientes de alto riesgo es la manera en la que la tecnología robótica ha afectado la prostatectomía radical en nuestra institución. Yo ingresé en Jefferson en 2005, inicié el programa de robótica, y para 2009 la prostatectomía robótica, que es la barra del lado derecho, el amarillo, es la prostatectomía robótica, el azul es prostatectomía abierta. Pueden observar cómo ha reemplazado esencialmente la cirugía abierta en nuestra institución. Al considerar la prostatectomía radical, vemos los resultados perioperativos, los resultados funcionales y el ápice es el control de cáncer. Publicamos nuestra información en 2009 en Urologic Oncology. Nuestra tasa de continencia a los 12 meses en comparación con la prostatectomía laparoscópica, que resultó muy favorable y fue del 94%. Desde el punto de vista de prótesis, la prostatectomía robótica a los 24 meses en la población de pacientes que todavía tenían potencia, vimos un 80% con o sin el uso de algún tipo de prótesis eréctil. Como todos lo sabemos, la prostatectomía radical es una operación oncológica, y no importa si los pacientes son continentes o potentes, si no pueden controlar su cáncer, no les habrán hecho ningún favor. Nuevamente, el cáncer de próstata tiene una curva de sobrevida muy larga, entonces lo que necesitamos utilizar es un estatus de margen, y sabemos que si los pacientes tienen márgenes negativos les va mucho mejor que los pacientes que tienen márgenes positivos. Entonces revisamos nuestra propia experiencia en 2015 y la comparamos con nuestra experiencia con cirugía abierta, y etapa por etapa, en comparación comparando más de 1,000 pacientes que tuvieron una cirugía abierta, tuvimos más de 1,000 pacientes con procedimiento robótico y no vimos diferencia alguna en la incidencia de márgenes quirúrgicos positivos. Nada más para mostrarles que nuestra experiencia no se limita a una sola institución. Esto acaba de salir de la prensa, evidencia de nivel 1 publicado en Lancet Oncology en 2015.
2015. Este es un estudio australiano que quizás nadie hubiera podido realizar. Son pacientes que se autorizaron uno a uno, que se presentaron un cáncer prostático localizado clínicamente, una prostatectomía robótica y abierta. Se compararon. Podemos ver las cifras: 326 pacientes, la mitad a cirugía robótica, la otra cirugía abierta. Estos son, vieron los resultados funcionales y resultados oncológicos, y los resultados, las conclusiones son que los beneficios de la cirugía robótica se relaciona con su naturaleza mínimamente invasiva. Es decir, desde el punto de vista funcional no hay diferencia, y tampoco hay una diferencia desde el punto de vista oncológica, y esto verifica que la cirugía robótica es apropiada para la enfermedad localizada. Entonces, etapificamos la migración del cáncer prostático y esto significa que hay más hombres a los que se les puede hacer una terapia curativa. La cirugía radical sigue siendo una terapia efectiva para enfermedad localizada. Para los que realizamos esta operación, creo que hay una mejor tasa de reproducibilidad con esta operación, y esta vigilancia activa es apropiada para pacientes que se presentan con enfermedad de bajo riesgo. Muchas gracias. Ahora, con gusto tomo sus preguntas. Les pedimos únicamente que tomen el micrófono.